Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Què tal, com esteu? Benvinguts al Col·lectius en xarxa número 133. Quants programes, Lluís? Això ja cada cop s'aprova més al cor de la ciutat, no? Ai, que bo, quina bona referència. Què tal, Manel? Sí. Molt bé, i tu? Molt bé. Aquí una mica fònic, però bé. Una mica fònic, eh? Bueno. Però això és pel canvi de temps, l'aire condicionat... És que estic cansat. Estàs cansat? Pel cansament? Jo crec que és pel cansament. Però això passa com les grans estrelles, no? Rotllo Adele, que ha de fer un gran concert i se li en va la veu per I els llavors nervis, jo necessito l'estrès. ara el post del concert. El post-concert, d'acord, Sí, d'acord. l'agua Evian... Vale. Sí. Vale, a veure si aguantem, si més no, l'estona que ha de durar el programa sí. i després ja recuperarem. Perquè, a més, ve un episodi superinteressant. Avui ens proposem conèixer, analitzar i profunditzar en conceptes com el transformisme o el transvestisme i veurem com aquests conceptes han ajudat o no a escriure la nostra història social i ho farem parlant amb Anto Rodríguez, artista, investigador, podcaster i autor del llibre que tot just ara publica, que es diu Eres tan travesti, que el tenim aquí davant, que t'haig de dir, Lluís, que el vaig anar a cercar ahir, aquest llibre. Vaig trucar expressament a la llibreria i em van dir que estava esgotadíssim, que els hi quedava un i va ser el que em van reservar i vaig anar-lo a buscar quan vaig sortir de la feina corrents per tenir-lo avui aquí, és a dir, que ho està patant el llibre. Que bé. Per tant, si et sembla, doncs ens posem en feina. Avui al Col·lectius en xarxa, Cultura Travesti. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I fent una mica així de cerques principals, així com per començar per algun lloc, he cercat en el primer cop que va aparèixer la paraula transvestisme en algun lloc, en una referència, en un escrit, en un text, i tot plegat va ser l'any 1910, que a mi em sembla que és com molt lluny, no? Jo tinc que és com molt lluny, que va com molt enrere. Que fa molt, que fa moltíssim. Que ja estudia aquesta paraula. Sí. Val. No? Crec jo, eh? A veure. Llavors, la va escriure per primer cop un metge, sexòleg i activista alemany que es deia Magnus Hirschfeld. Espero haver-ho dit més o menys bé. Sí, segur que sí. Segurament. Però i m'interessa molt com s'arriba aquí. La professió és metge, sexòleg i activista. Vale, I activista. Vale. Però la ciència sempre allà, com les etiquetes. Exacte, sempre està allà. Llavors, aquest terme prové etimològicament de paraules que venen del llatí, que llavors és de trans, creuar, o sobrepassar i vestite i vestire o vestitus, que és de vestir, és a dir, com passar les línies d'una moda o d'un estil concret. Clar, pensa que això era el 1910, que també et dic que hi ha gent que estan aquí al 2024 amb nosaltres i el 1910 ja estaven allà, és a dir, que són gent que s'ha quedat com molt enrere. Per tant, aquest senyor metge, sexòleg i activista potser és més modern que gent que tenim ara mateix, que ara votaran a Europa. T'ho dic, que estan aquí tota aquesta gent, o sigui, que ens els hem de trobar encara pel carrer caminant. Llavors, anem a profunditzar una mica més enllà, això era com una petita pinzellada, però anem a parlar ara amb algú que realment en sàpiga, ens sonarà algunes pistes més a tot pla. Perfecte. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. I avui al Col·lectius hem convidat a l'Anto Rodríguez, com us dèiem, ell és artista, investigador, podcaster i autor del llibre que tot just publica Eres tan travesti, que el tenim aquí amb nosaltres. Llibre és un dir, Lluís, perquè jo no me l'esperava tan gruixut, és gairebé una enciclopèdia. Una documentació interessant. Un viatge narrat per la història del transformisme a Espanya i amb ell volem cercar els orígens del transformisme a Espanya, conèixer també els noms més influents i veure també com s'ha representat amb l'actualitat, no? I anys enrere també tot aquest camí, aquest moviment, y per tant el saludem. ¿Cómo estás, Santo? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy contento de estar con vosotros esta tarde. A nosotros nos da súper ilusión que pases por nuestro programa. La primera pregunta que te hago, ¿qué tenemos que entender o qué se entiende por transvestismo y un poco qué relación guarda también con el transformismo? Pues yo juego en el libro a mezclar los tres términos, tanto transformismo con travestismo y con drag, porque realmente a lo largo de la historia esos tres términos, aunque han estado muy definidos y corresponden con épocas diferentes, sí que han estado un poco mezclados y confundidos. Y para mí a lo que se refieren esos tres términos es a un juego escénico, a una práctica artística muy concreta en la que el centro de toda esa práctica es
el cuestionamiento del constructo social del género, de cómo el género se construye en base a montaje de cosas, de comportamientos, de estéticas, que dicen que el género femenino y el masculino son diferentes, que solo hay dos, todas estas cosas. Y cogiendo un poco esta definición que dices, la idea sería exagerándolo, ¿no? Sí, bueno, ahora ya podemos hablar de jugar con el género de infinitas formas, exagerándolo, llevándolo al mínimo, cuestionándolo, desbordándolo, ironizando sobre él. Hay ya tantas prácticas maravillosas del travestismo sobre el género. En todo esto que nos estabas contando, nosotros hacíamos una previa y hablábamos de ese término, ¿no? Que apareció por primera vez en 1910, pero en España. ¿Cuándo se asentó este término y quiénes fueron un poco los nombres que más se recuerdan, un poco la gente que ayudó pues a ponernos un poco también sobre el mapa? El travestismo es un término, bueno, todos los términos en torno al travesti es un término que llega a España ya con el franquismo, o sea, pero la historia del transformismo viene de mucho antes. A finales del 19 llega a España el transformista italiano Fregoli, el transformista francés Bertin, y empieza a haber un gran movimiento ahí de transformistas que utilizan ese término. Y ahí tenemos que hablar de una infinidad de mujeres transformistas que se transformaban tanto en lo que se supone que es un hombre y lo que se supone que es una mujer, y a la vez un montón de prácticas transformistas en las que lo que dominaba sobre todo era o bien la imitación de estrellas de la época, o bien los cambios rápidos de vestuario. Ese podríamos situar por ahí el origen del transformismo en España como práctica escénica, porque anteriormente ya estaba por ahí el transformismo en carnavales, en obras de teatro, metido por otros lados. Es significativo, perdona, esta relación entre el fan, ¿no? Que practica este transformismo y que se refleja, ¿no? en esta diva de la época, ¿no? Claro. Eso ya empieza a aparecer a partir de Bertin, ya empiezan a aparecer los primeros imitadores de estrellas. Y en aquel momento, además, claro, la manera que tenemos hoy de relacionarnos con las estrellas es muy diferente a principios del siglo XX. También, de alguna manera, lo que ellos hacían era poner en valor el trabajo de estas mujeres que cantaban cuplé por los teatros. Y muchas veces también se cuestionaba si el imitador era mejor que la estrella. Ellos y ellas llevaban además unos despliegues de vestuario loquísimos, interactuaban con el público de una manera que algunas de estas cupletistas no hacían. De alguna manera desbordaban también la práctica de esas estrellas, ensalzaban como fans la figura de todas estas artistas. De hecho, Anto, estábamos y empezamos hablando un poco justamente de hombres, pero tú también has hecho referencia a mujeres, ¿no? Que formaban parte también de este transformismo, ¿no? Sí, yo soy muy pesado además insistiendo con eso porque en los últimos años ha habido una ola en redes sociales donde a partir de la participación de Clover Beach en Drag Race España, una mujer haciendo drag, ha habido mucho movimiento crítico sobre si las mujeres pueden o no hacer drag. Y esto en Twitter se ha dado además como un debate un poco absurdo, además encabezado solamente por hombres cis, cosa que es bastante significativa. Esa cosa que pasa, ¿eh? Claro. Cuestionar que mujeres cis o trans puedan hacer drag es una cosa que hemos dejado tan atrás como a principios del siglo XX, porque ya a principios del siglo XX en España la cantera de transformistas estaba dominada por las mujeres. Había muchísimas mujeres que hacían este arte. Y es muy importante reivindicar esas figuras porque al final lo que pasa habitualmente es que la historia acaba recayendo, las grandes figuras acaban siendo las de los hombres, pero no podemos olvidarnos de otras artistas inmensas como Fátima Miris o Dora la Gitana que, desbordaban los escenarios con su práctica y hacían verdaderas locuras. El libro está muy bien porque además podremos ver imágenes de estas personas que estás nombrando. Hay un montón de ilustraciones, un montón de imágenes. Es curioso, y vuelvo a insistir en este tema, ¿no? Cómo al final, aún en este tema que afecta o puede afectar o no, pero en su mayoría me parece que sí, y ya me corregirás, a las personas del colectivo, también hay una invisibilización de la mujer que practica. Y entonces después, ahora oímos hablar de los drag kings como si fuera la última revolución, y a lo mejor, no sé, estamos un poco equivocados. Claro, lo que hacían estas mujeres a principios de siglo, una gran parte de su obra era un proto-drag king, podríamos decir.
Sí, esta historia, como cualquier otra historia, pasa lo de siempre. La mujer queda invisibilizada, toda la historia de las lesbianas queda atrás y al final lo que acaba dominando es la historia del hombre cis, que por eso mismo se sigue vinculando tanto la figura del transformismo con el hombre, cuando en realidad, por supuesto que es así, pero con muchísima más variedad alrededor. De hecho, si nos remontamos al franquismo, ahí nos encontramos la confusión terminológica entre transformismo, travestismo y trans, realidades trans, porque muchas mujeres, claro, practicaban, a ellas las denominaban travestis y en realidad lo que eran vedetes, igual que las mujeres cis. Lo que pasa que en aquella confusión. Entonces sí, por supuesto, en toda esta historia al final la mujer acaba quedando invisibilizada como siempre, pero es muy importante que reivindiquemos su figura y además es una figura primordial porque aparte de sujetar dentro de las redes de resistencia vital de todos estos personajes que aparecen en el libro, estas mujeres estaban en primera línea como estrellas del transformismo, claro. Claro, de hecho contábamos un poco al principio que había también esta parte o este ingrediente del fenómeno fan, ¿no? De todas estas artistas que al final pues lograban también pues formar parte de este transformismo. No sé si las artistas originales entendían y aceptaban pues justamente toda la gente que luego también creaba sus personajes, por así decirlo, ¿no? Sus personalidades, ¿no? a través de su persona. No sé cómo era entendido esto y si se entendía. Claro, eso también es una relación histórica, ¿no? Desde principios de siglo ya pasaba y luego ya nos encontramos con cuando en el franquismo nuestras folclóricas y nuestras estrellas se relacionaban directamente con las transformistas y se hacían publicidad mutua. De hecho, en el libro se cuentan todas las historias de la transición de cómo nuestras estrellas de la copla y la farándula frecuentaban los locales de transformistas y cómo incluso, por ejemplo, llegamos hasta Lola Flores invitando a Juan Gallo, que era su imitador por excelencia, la otra Lola, a participar en su espectáculo y casi a concederle la oportunidad de que imitara solo a Lola. O sea que esa relación ha estado y siempre, de hecho, a partir de la transición ya empieza a haber un cuidado mutuo y un amor. Y otra anécdota también relacionada con esto es la historia de Esmeralda de Sevilla. Amante, fan loco de Marifé de Triana, que acaba por fin poniéndose una bata de cola en los escenarios como su gran diva. De hecho, hay una historia, Anto, también de un personaje que seguramente que nos esté escuchando en casa le sonará muchísimo el nombre, pero sobre todo por la actualidad, no por su pasado, que es el maestro Joao, que justamente tenía un vínculo muy especial también con Rocío Jurado, ¿no? Porque su alter ego era Joaquín Jurado, justamente que era el alter ego también de Rocío Jurado, ¿no? Y hay muchos documentos audiovisuales en los que podemos ver justamente a Maestro Joao en su alter ego en la televisión, ¿no? Y es un pasado que la gente no tiene presente, porque es verdad que él ha explicado muchas veces y tiene muchas anécdotas también con folclóricas españolas, ¿no? Y que la gente pues no conoce. Sí, toda esa noche se nos ha quedado un poco olvidada y ojalá podamos ir recuperándola poco a poco, porque muchas de esas artistas siguen entre nosotros. Claro. Y toda esa noche, al final, en todas estas historias, lo único que se rescatan son algunas de las figuras, pero en esas noches de espectáculos ha habido muchísimas transformistas, travestis y drags que se han dejado los cuernos sobre escenarios de mala muerte, trabajando por dos duros, noche tras noche, y que al final pues se quedan por ahí. Maestro Yao luego supo reconducir su carrera hacia otro lado, pero como ella, muchísimas más artistas. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Estoy leyendo la contraportada del libro y me parece muy interesante que dices que invocar estas transformistas implica hablar de política. Explícanos. Hay mucho que contar ahí. Claro. Bueno, la práctica del transformismo siempre ha sido una práctica muy cercana a lo político. No voy a decir ya política porque deberíamos debatir muchas cosas, pero sí muy cercana a lo político porque ya como estamos haciendo todo el rato este salto entre tiempos, el que una persona se vistiera como se supone que se debe vestir el género contrario, si es que ese binarismo es así de claro, siempre ha sido muy conflictivo. Las mujeres en escena estaba muy mal visto que se vistieran de hombre, los hombres solo debían salir a escena a principios de siglo a hacer cosas de machos, por supuesto no a ponerse una falda ni mucho menos. Entonces cualquier gesto de este tipo era político y de hecho cuando nos vamos a las entrevistas que hacían estos artistas,
nos encontramos con discursos comprometidos realmente con su práctica artística, que al final es una práctica artística muy conectada con la lucha social y con la lucha de lo real que vive esta gente, arriba y abajo de los escenarios. Que traspasa como el arte porque claro, son personas al final que son atravesadas por otras opresiones, ¿no? Y supongo que eso las hace más atentas a ese tipo de actuaciones. Sí. Pienso, por ejemplo, en Dora la Gitana, cuando actuaba sobre escena, decían las notas de prensa, o sea, los periódicos decían, es mucho más escandalosa verla vestida de hombre que cuando sale casi desnuda al escenario. Luego, Edmond de Bries decía que todas estas cuestiones del género eran muy cuestionables. Toda esta gente tenía estas cosas muy presentes. Bueno, Dora la Gitana, aparte de actuar vestida de hombre, luego se presentaba por Barcelona en un descapotable, conduciéndolo ella y con el chofer sentado al lado. O sea, sabían que... Sí, claro. Claro. Y un compromiso, y Dora la Gitana tuvo hijos y tuvo una vida socialmente más convencional, pero aún así sabía que su figura implicaba reivindicar unas realidades que fuera de la escena no estaban muy visibilizadas. De hecho, toda esta reivindicación que nos estabas contando, y también quería hacer una referencia al mundo de la televisión, ¿no? Y también cuando esos artistas eran entrevistados en programas, y no hace tantos años atrás, también había como un componente de burla, ¿no? Y de hacer como un circo televisado, ¿no? De sus vidas, que al final era un arte y era una forma de vivir, ¿no? Que al final se utilizaba en horas de prime time para reírse de estas personas, ¿no? Y no hace tantos años de esto. No hace tanto, hace nada, claro, desde 90, ¿no? Desde hace muy poco, bueno, y 2000 es largo. 2000, sí. Claro, sí, hasta el Loco de la Colina, Crónicas, toda esta ola. Pero hace muy poco tiempo que vemos a nuestras travestis en la tele y son admiradas, sin ninguna otra capa. Pero aquí sí que tengo que matizar una cosa, porque son admiradas, esa admiración sí que recorre toda la historia de las drags. Porque una cosa es lo que la prensa o los medios de comunicación pretenden hacer con esa imagen de las travestis, y otra cosa es el movimiento fan de todas esas personas que asisten llamadas por lo exótico, tal vez, o por lo raro de ir a ver a una transformista, una travesti, pero luego toda esa gente se quedaba con muchísima admiración a reconocer el trabajo artístico de toda esta gente. Toda esta gente, mucha parte de esta historia la tenemos gracias a sus fans, y a sus fans que iban noche tras noche ahí, matrimonios, etcétera, a admirar la práctica de toda esta gente. O sea que, por un lado está lo que dice la prensa y lo que ha hecho la televisión y todas estas cosas, pero por el otro lado está el amor de toda la gente que reconocía el trabajo y el riesgo y la valentía, etcétera, etcétera. Y ahora has hablado de esto, de que la aparición del transformismo, ¿no? Como un evento televisivo al que ir a admirar en sí mismo y ya está. Y entonces llegamos a nuestros días, ¿no? A los últimos años, y aparece Drag Race. Este movimiento, ¿a ti qué te parece? Bueno, no sé si llamarlo movimiento este programa. Bueno, sí, movimiento podría ser incluso. Claro, en esto estamos hablando de la península, porque esa admiración a las drags y ese respeto en las Canarias ya estaba desde antes. Te queríamos preguntar por las Canarias también. Sí, exacto. Sí. Pero en cuanto al fenómeno Drag Race, bueno, yo soy fan de Drag Race desde la quinta edición de Estados Unidos, yo creo. Pues ese fenómeno yo creo que tiene las dos caras, ¿no? Por un lado, la visibilidad y el generalizar el drag de una manera que pueda estar presente en muchas formas, y a través de eso que podamos, pues, disfrutar de nuestras drags en otros contextos que no son solo los de la fiesta y la noche, etcétera. Pero por otro lado también está el riesgo de la normalización, del crear un estereotipo de drag que es el bueno, y todo lo que se quede fuera no, de que las drags que participan cobren más que las que no. Bueno, es un fenómeno a estudiar, claro, pero yo creo que en sus dos caras y en las otras que no sí, porque también aquí lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Es un programa que no se ofrece en abierto. Claro, es lo que estaba pensando. O sea, es un programa que sí que se emite. Yo creo que A3 Player o A3 Media
juega mucho con esto, porque también lo vimos, Ya. por ejemplo, con la serie de La Veneno, ¿no? Sí. Que son productos que ellos producen, pero que no vemos en abierto, o nos enseñan un episodio concreto un día a las 12:30 de la madrugada, ¿no? Es decir, Exacto. que hay una apuesta en España por este tipo de contenidos. Una apuesta tímida. Sí, que es tímida aún, ¿no? Podríamos decir, ¿o qué opinas? Sí, es tímida y aparte, no sé, yo soy bastante ingenuo con estas cosas, pero sí que creo que tenemos que tener cuidado con todos estos formatos que nos dan cierto hogar, o por lo menos un hogar que necesitamos y que buscamos en cualquier Ya. sitio, Ujú. pero no debemos confiarnos tampoco mucho en que ese hogar al final viene de donde viene. Entonces, Claro. hay que tenemos que Ya. relacionarnos con ellos con cuidado, supongo, o más que con cuidado, con la advertencia de luego no decepcionarnos cuando pasan estas cosas. Claro, es una plataforma de streaming que tienes que pagar, que tienes que tener el dinero para poder pagarla, que Claro. además hacen estas cosas de que te dan una promoción y al tiempo te sueltan el programa, o sea, tienes que pagar todos varios meses para poder verlo. Creo que ahí, por un lado, hay que ver con... disfrutar con admiración el trabajo de las travestis que participan ahí, que es maravilloso, y del equipo que lo saca adelante, Ujú. pero por otro lado también... No apagar, no no sé. apagar en la mirada crítica del todo, ¿no? Sí, Ujú. claro, sí, porque al final detrás de todo eso hay una empresa y es una empresa que tiene que, bueno, que hace las cosas como las hace. Claro, ¿no? y de hecho también en todo esto que nos contabas, que al final, cuando hay una cadena, que al final creo que nos agarramos todos, cuando vemos una pequeña señal, ¿no? Pues ya vamos a tope con eso, pero Ya. claro, al final es un negocio, ¿no? Y es una empresa, es decir, que si hacen una primera edición de Drag Race España y no Y no funciona, funciona. no la van a seguir haciendo porque a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, que al final Claro, hay unos porque tengo intereses que- económicos ya. que tienen que reforzar el producto, ¿no? Claro, claro. Y yo todas estas cosas las pienso además porque luego nos produce mucho dolor. A mí el primero como de decir, ay, pero ¿por qué está pasando esto? Ya. Bueno, porque nosotros hemos volcado ahí con nuestro corazón pensando que esto lo hacían por darnos un hueco a nosotras, y eso seguramente que está en la parte, en alguna parte ética del deseo de hacer ese programa, pero por otro no. Y entonces, pues hay que relacionarse con eso con cuidado. Para luego no llevarnos Col·lectius en chascos. xarxa, ja disponible a la plataforma La Xarxa Més. Y mira, justamente en todos estos formatos, y yo creo que en este momento sí que creo que programas como por ejemplo Drag Race pues nos han permitido también conocer a muchísimos estos artistas. No sé si en el momento de escribir tu libro, que lo recomendamos muchísimo a todo el mundo que nos esté escuchando, ¿hay suficiente documentación para tú entrar en internet y poderte documentar, o falta aún que haya pues este paso de testimonios y de gente que explique y que divulgue? ¿Qué dirías? Falta muchísimo, sobre todo cuando nos vamos de los 80 hacia atrás, porque toda la Claro. historia de esta gente no ha quedado registrada en muchos vídeos, ni en muchas grabaciones, ni en muchas imágenes. Hay que recurrir a relatos, a fotografías que aparecen en revistas, a cosas muy dispersas que hay que dedicarse a coser, porque toda esta historia se ha ido quedando atrás. También por eso mismo estos programas como Drag Race son importantes, porque de pronto en un programa se hacen referencias a travestis del pasado, se hace referencia a datos importantes y críticos, que, como Supreme, por ejemplo, que escribe el prólogo del libro, y en el programa siempre mantiene un discurso de alguna manera crítico, o que reflexiona sobre el trabajo de las drags y tal. Entonces, gracias a todas estas cosas vamos encontrando cierto registro del presente, pero cuando nos vamos atrás ya la cosa es muy complicada. Ujú. De hecho, hay una parte de... Ahora estamos todo el rato hablando de Drag Race, pero es verdad que tenemos como muy pocos referentes, entonces vamos a parar siempre allí, no muchas veces, pero es verdad que también las personas que tú decías que aparecen en este programa pues tienen la oportunidad, pues luego de tener un trabajo durante un tiempo o prolongado en el tiempo, en algunos que han conseguido hacer carrera durante mucho tiempo, pero claro, eso depende también de una oportunidad, ¿no? Es decir, al final no está tan bien repartido, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien, que tiene muchísimo talento y no por eso se puede dedicar la vida con esto, ¿no? Es decir, que al final la realidad es muy distinta de esas 11, 12, 13 personas que salen Claro. por la tele. Por supuesto, claro. Sí, al final, a mí es una cosa que me gusta reivindicar mucho del transformismo, que es que al final es una práctica artística. Ya. Y es una práctica artística de la escena
contemporánea y de las artes en vivo, quiere decir efímeras, Claro, y quiere decir que no exacto. que no dan un duro. Ya. Entonces, toda la gente que nos dedicamos a esto, por otro lado, sabemos que todas estas prácticas requieren un montón de cosas y a veces un montón de coincidencias para que puedas tener una carrera. Por supuesto que las que han participado en el programa pueden tener alguna facilidad, pero eso no te da una seguridad. Hay muchos factores que entran en unas artes que además hoy en día siguen estando tan descuidadas y tan poco valoradas. De hecho, decías que no da un duro, pero que sí que tienes que invertir dinero, Claro. porque yo he escuchado entrevistas que explican la inversión económica, aparte del desgaste emocional, pero también la inversión económica que ellas hacen, incluso las que aparecen en televisión, y vale muchísimo dinero mantener todo esto. Claro, en el libro creo que aparece registrado un momento de Débora Hombres donde habla de, es que claro, a mí me invitan a un evento y yo para ir a ese evento, ya solo el maquillaje, el look, el taxi, para no ir por la calle y que pase cualquier cosa, todas esas cosas requieren un pastizal. Si tú luego en ese evento me vas a pagar 75 euros y una copa, como comprenderás, claro, la cosa, ya no te digo ni siquiera entrar a Drag Race, que ahí te tienes que gastar la vida misma, es que cualquier mínimo movimiento de una drag requiere dinero, y requiere dinero además porque su trabajo sea cuidado, que es lo que tiene que ser, claro. Bueno, y mención especial a las Canarias y mención especial a las Rabaladas de Barcelona, ¿no? Claro. También, porque son esta manera, ¿no? de encontrar esos espacios, además unos espacios muy bien organizados y muy divertidos, donde conocer a artistas transformistas, ¿no? En la ciudad. Sí, eso es una de las grandes peleas de hoy en día, ¿no? Bueno, de hoy en día, que ya lleva un montón de tiempo, pero que hoy están más activas, de cómo encontrar más espacios para que las drags puedan trabajar, que no sea solamente la noche, con todo lo maravilloso que tiene la noche, por otro lado. Claro, las dragaladas, pero luego hay otros contextos, y es que la suerte en Barcelona y en Cataluña es que los contextos artísticos están bastante más cuidados que por aquí. Entonces, la aparición de las drags en los museos, en las escuelas, en los institutos, es una cosa que, por ejemplo, con Symphony of the Seas en Barcelona, eso ya está pasando. Solamente hay que darle más espacio. Claro. Norma Amor también está por allí, un montón de artistas que hacen cosas preciosas, no solamente en el contexto del espectáculo de discoteca. Pues oye, nos quedaremos con esto. Gracias, Anto Rodríguez, por pasar hoy por el Col·lectius en xarxa. Recomendamos otra vez Eres tan travesti, libro que tenéis que conseguir, exacto, y que tenéis que conseguir comprar, leer y luego pues contarnos qué os ha parecido. Es un libro para tenerlo en casa e irlo consultando, ¿verdad? Es verdad. de unido. Da de sí. Anto, muchísimas gracias por pasar hoy por nuestro programa. Que vaya muy bien. Muchas gràcies per la invitació. Hasta la pròxima. Hasta la pròxima. I nosaltres, Lluís, ho deixarem aquí justament... Tu has agafat aquesta cançó, Clar, no? he escollit aquesta cançó perquè, a més, porta el mateix títol que el llibre, que és la cançó Eres tan travesti de La Prohibida, que jo pensava que justament per aquest episodi ens ve perfectíssim acabar amb aquesta cançó. Per tant, moltes gràcies a tots i fins la propera setmana. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.